¿Qué tal, camaradas? Aquí su compa el Güero. Bienvenidos a este rincón oscuro, donde se cuentan las historias que los traileros mexicanos solo susurramos en la madrugada. Trailero, hallado sin vida en gasolinera. El 18 de septiembre de 2025 se encontró a un operador muerto con heridas graves en el cuello en una gasolinera de la México Querétaro, cerca de Tepeji. Su tractocamión, con carga, estaba a pocos metros. Autoridades destacaron que en Hidalgo los asaltos a transportistas subieron 150 en 2025. Llegué a la estación poco antes del amanecer, cuando el frío todavía se pega a la camisa y el café sabe a tierra. Me llamo Iván, llevo 12 años rodando de noche, y no soy de meterme en broncas ajenas, pero aquella vez no pude pasar de largo. Vi las torretas a lo lejos, azul y rojo tragándose la neblina, y supe que algo no estaba bien. Los muchachos de seguridad me hicieron seña de dar vuelta. Siga, jefe, hoy no hay servicio. Pero yo reconocí el camión. La cabina blanca con el logo despintado en la puerta, la lona azul ajustada con cinchos como dientes. Era de Sergio, al que todos le decíamos el Chore. No era mi compa del alma, pero nos habíamos echado varias pláticas largas en el parador de Palmillas, esas donde uno arregla el país con una torta y 2 cafés. Las cámaras de la gasolinera apuntaban al mismo sitio, la esquina donde se venden los refrescos tibios y los chicles que saben a plástico. Ahí estaba tendido él, con el cuello envuelto en un montón de vendas improvisadas que alguien intentó apretar. Dicen que fue un guardia. No voy a describir más. Basta decir que la sangre oscureció el piso y que el olor a diésel no logró tapar el otro, el metálico que se queda pegado a los dientes. El tracto quedó a unos metros, chueco, como si se hubiera estacionado solo. Y lo más raro, la puerta del copiloto abierta, la escalerita brillando mojada y el cinturón del asiento del chofer completamente cortado. Eso no es común. Uno aprende a leer las escenas. Cuando hay prisa, los ladrones no pierden tiempo en detalles. Cuando hay saña, las cosas quedan descompuestas de una forma muy particular. Esta vez no cuadraba nada. Un policía joven me pidió retirarme, pero un veterano con bigote cano me miró y me dijo bajito: ¿lo conocía? Asentí. Me dejó quedarme a un lado, con la advertencia de no grabar. No me hacía falta. Las imágenes se quedaron solas. El gerente del lugar temblaba. A cada rato repetía que la luz del poste había parpadeado media hora antes y que el sistema de cámaras presentó interferencia. Lo dijo así, con esa palabra de oficina, como si interferencia fuera un técnico con casco y clipboard y no esa lluvia de puntitos que a uno le hace sentir que lo miran desde el otro lado del vidrio. Lo escuché y se me erizó la piel. No porque creyera en cosas raras de inmediato, sino porque yo había visto ese parpadeo 2 semanas atrás, en el mismo tramo, en un retorno cerca de Tepeji. Se está yendo la luz, pensé entonces. Pero la radio del camión se llenó de estática solo en ese punto y el reloj del tablero se me atrasó 5 minutos. No lo conté a nadie. Era de esas cosas que aceptas y sigues. Alguien, no sé quién, consiguió el video de la dashcam de El Chore. Se lo pasaron a un judicial y el rumor se corrió como aceite en piso mojado. No lo vi entero, pero pude escuchar el audio desde el celular del guardia que andaba orgulloso con el chisme. Sergio toma el retorno, busca el parador, comenta algo solo, como muchos hacemos. Ya casi, hoy sí duermo. La cabina vibra y de repente el micrófono se llena de un zumbido grave, como cuando se acerca un tráiler a tu ventana y todo tiembla. Las luces del tablero suben y bajan y el GPS, por alguna razón, marca que el camión está a 1 kilómetro, dentro del cerro. Se oye su respiración, rápida, y otra voz más, bajita, como si hablara sin forzar la garganta. No se entiende lo que dice. No sé si fue sugestión o que el audio era malo. Lo único claro, Sergio dice: no me sigas,
y golpea la puerta del copiloto. Ahí el video se corta. Eso dijeron. Yo escuché menos, apenas 3 segundos en bucle en ese celular con la pantalla rota, pero me alcanzó para no dormir bien por varios días. Esa madrugada, antes de que levantaran el cuerpo, apareció una marca rara sobre el piso, justo enfrente de la bomba 3. No es que yo me fije en tonterías cuando hay un muerto, pero los ojos a veces se van solos a lo extraño. Era un círculo de humedad perfecta, más oscuro, que no encajaba con los charcos de combustible ni con las pisadas. Fin, parejo, como si hubieran puesto un neumático gigante y lo hubieran retirado sin salpicar. Uno de los policías lo señaló con la linterna y la luz rebotó como si hubiera vidrio. El gerente bramó que no tocaran, que luego llegaba la aseguradora. Lo deprimente es que a la media hora el círculo se evaporó como si nada, y ahí la historia se quebró. Unos dijeron que nunca estuvo, otros que fue un truco de la luz. Yo lo vi, y así como apareció, se fue. Punto. Hidalgo estuvo caliente todo el año. No lo digo como estadística, sino porque el miedo se sentía en las pláticas. Desde antes del verano comenzaron los movimientos raros. Camionetas sin placas rebasando por el acotamiento, radios con llamadas que no eran nuestras, sirenas que sonaban en un tramo y luego no había patrulla. Subieron los asaltos 150%. Escuché en la radio de un noticiero esa misma semana. Suena frío, un porcentaje. En la vida real se retrata en manos que tiemblan al tomar la palanca, ojos que vigilan el espejo con la nuca rígida y gente que deja el volante para vender comida en la central porque ya estuvo. Sergio no estaba en ese plan. A él le gustaba seguir, decía que lo suyo era la carretera. A mí la cabina ya me huele a casa, se reía. Por eso duele más. A las 10 llegó la carroza. Los paramédicos hicieron lo suyo con cara de costumbre y el viento se llevó el olor dulce del anticongelante roto en el piso. Yo pude acercarme 2 pasos más. El viejo policía me preguntó si notaba algo fuera de lugar. Señalé la puerta del copiloto abierta. Últimamente están usando el truco del copiloto, dijo. Suben por ahí para no exponerse a la carretera. Tenía sentido, y a la vez no, porque nadie vio gente corriendo. Ningún vecino oyó disparos. El único ruido distinto que se reportó fue el de una especie de vibración prolongada, un ronquido grave, como si pasaran varias tolvas a la vez. La vibración, dijeron, empezó a las 4:12 y terminó a las 4:16. A las 4:17 el guardia marcó al 911. El reloj digital del mostrador. Ahí Lobillo marcaba 4:13 clavadas cuando ya habían llegado los municipales. Alguien comentó que el reloj siempre se adelanta. Otro contestó que al contrario, se atrasa. La cajera juró que aquel día, cuando quiso apuntar los litros de una venta, el sistema le cambió la fecha a 17 de septiembre de 2025-23-59. Uno se acostumbra a los errores, pero ese conjunto de errores en ese lapso exacto, con ese final, hace que uno respire diferente. El rumor de la sombra del retorno no nació de la nada. Mucho antes de lo de Sergio, ya se hablaba entre operadores de una figura que sube a la cabina cuando uno hace alto en falso. No camina como persona, ni suena a botas ni a tenis. Es más bien un silencio que pesa. Si te toca, es como si te cayera un cubetazo de agua helada en la espalda. Un compa de Puebla me contó que lo sintió en julio, por ese mismo tramo. Él reaccionó con un manotazo y juró que pegó en algo duro, pero cuando prendió la luz no había nadie y la piel del brazo se le puso blanca, como si le hubieran succionado la sangre. Yo me reí para no asustarme. Pero esa noche dejé la cabina encendida con música a volumen bajo. Uno se protege como puede. A mí me tocó una sola vez sentir algo parecido. Fue hace un año, casi en el mismo kilómetro. Llovía. Paré para cerrar mejor la lona. Cuando subí, la silla del copiloto estaba inclinada hacia mí, como si alguien se hubiera recargado. Puse la mano y estaba tibia.
El aire tenía un olor raro, ni malo ni bueno, pero sí muy humano. Dije en voz alta: «No me jodas, me voy». Y metí primera. Me siguió una corriente de aire por detrás del cuello, fuerte, como si alguien soplara. Apreté los dientes y para no quebrarme puse la radio con un corrido bobo. Llegué al punto de revisión con los hombros hechos piedra. Dejé pasar 2 días y no lo volví a mencionar. ¿Qué iba a decir? Que me sopló un fantasma. Number. Volviendo a esa mañana del 18, cuando apartaron el camión de Sergio, se vio una cosa que me partió la garganta. En la parte interior de la puerta del copiloto, donde pasa uno el trapo para que no rechine, había 3 líneas verticales marcadas en el polvo, parejas, como hechas con el borde de una regla. No eran rayas de desesperado, no eran manotazos. Eran 3 trazos limpios, uno junto al otro, bajando desde arriba. El perito les tomó fotos con una cara muy seria y luego se las borró a los curiosos que alcanzaron a enfocarlas. No sé qué significan, si significan algo, pero las tengo en la cabeza como si me las hubieran tatuado. A la viuda la vi 2 días después, en una oficina chica que olía a cloro. Tenía la voz rota y los ojos secos, como si hubiera llorado más de lo que permite el cuerpo. Dijo que la noche anterior al viaje, Sergio soñó que alguien le pedía un ride hasta Tepeji, que lo dijo riéndose, medio broma, medio queja, que en el sueño se le subía a alguien sin rostro, apenas un hueco con la forma del asiento, y que al despertar le dolía el cuello, como si hubiera dormido torcido. Uno aprende a escuchar a los que se quedan. Tienen a veces más certezas que los peritos. Luego vino lo otro. Los que juran que el video completo muestra una figura por detrás de la bomba 3, a contraluz. Los que dicen que al reproducir el audio en una bocina grande se alcanza a entender una frase que se repite 3 veces. Los que afirman que en la madrugada, si apagas el motor y quitas el cinturón, se oye la hebilla golpear sola contra la puerta, tac, 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 hasta que alguien toca el timbre de la tienda. No les discuto, solo digo lo que vi, lo que olí, lo que escuché. Hay algo más que tal vez parezca pequeño, pero me marcó. En la orilla del estacionamiento había un perro sin raza, de esos que viven de tortillas duras y miradas. Andaba tranquilo, hurgando bolsas. Cuando llegó el cuerpo, el perro se fue debajo del remolque y comenzó a aullar en silencio. No ladraba, abría la boca, tensaba el pescuezo, pero no salía sonido. Nunca había visto eso. Cuando retiraron a Sergio, el animal se paró, caminó hacia la bomba 3, olfateó el piso en un círculo perfecto, el mismo que yo había visto oscuro un rato antes sí. Luego miró fijo a la cabina abierta. La cola se le metió entre las patas, caminó de espaldas y se fue. La cajera se persignó sin ganas. Un señor dijo: «Ah, es que los perros sienten». Yo quise no creerle. A veces uno intenta acomodar todo en la explicación más práctica. Que fueron rateros con cuchillos finos, que Sergio se resistió, que no alcanzaron a llevarse la unidad, que se asustaron con las luces. Es razonable, es cómodo, pero entonces topas con las minucias. La puerta abierta del lado del copiloto sin huellas claras, el reloj que marcó una hora que nadie puede confirmar, el audio que se corta justo cuando él dice «no me sigas», las 3 líneas en el polvo, el perro aullando sin sonido, la marca circular que brilló como vidrio y luego se esfumó. ¿Qué haces con eso? ¿Lo tiras a la basura de la mente? ¿O lo guardas en el cajón donde pones las cosas que no se pueden contar sin que te levanten las cejas? Desde ese día, cada vez que paso por Tepeji reduzco la velocidad aunque el tráfico me aviente las luces. Si está oscuro, no me detengo en esa estación. Sigo hasta la próxima, aunque el tanque me pida otra cosa. Y si por necesidad tengo que parar, dejo el cinturón puesto, el motor al ralentí, la radio en cualquier estación que suene humana. Evito mirar el asiento del copiloto. Si escucho algo, subo el vidrio. Si siento frío en la nuca, digo en voz normal, como quien le habla a un niño dormido: «Hoy no, compa, no cabes»,
Puede sonar ridículo, pero me ha funcionado. A los nuevos que empiezan en el oficio les digo lo que me hubiera gustado que me dijeran: cuida tus hábitos. No te quedes dormido con la cabina apagada en lugares donde la luz parpadea. No aceptes raids de nadie, aunque parezca broma. Revisen el espejo, pero no se obsesionen con él. Si algo te hace dudar, si notas que los equipos se vuelven locos, GPS marcando donde no debe, reloj cambiando solo, radio con voces que no son de tu banda, enciende luces, cambia de sitio. Y sobre todo, no te burles de las historias. Detrás de cada leyenda hay un muerto con nombre y un chofer que decidió no contarlo por vergüenza. Las estadísticas estarán en los periódicos, frías y redondas, pero lo que pasa en la cabina no entra en la nota. Hay quien piensa que lo de El Chore fue solo otra noche mala en un año que se nos vino encima con todo. Puede ser. Yo prefiero creer que en la carretera también hay reglas que no entendemos y que a veces, sin darnos cuenta, las rompemos. No es para espantar a nadie. Es para recordar que no estamos solos allá afuera, aunque no veamos a nadie a la derecha. Si alguna vez paran en la bomba 3 de esa estación, miren el piso. Si el concreto se ve más oscuro, como si respirara, carguen combustible en otro lado. Y si sienten que alguien se sienta a su lado sin hacer ruido, no digan nada. Pongan primera. Arranquen suave. No miren el reloj del tablero. Les prometo que por más leyendas que corran, el mejor exorcismo en la México Querétaro sigue siendo el movimiento. Y si deciden quedarse, no digan que nadie les advirtió. Yo lo vi, yo estuve ahí, y desde entonces, cada vez que mi hebilla toca la puerta en curva, tac, 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 recuerdo a Sergio y repito por dentro, bajito: hoy no, a mí no me sigas. Perseguido hasta la caseta. Me llamo Iván, tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida frente a un volante. Lo que pasó el 4 de junio de 2025 en la México-Puebla no fue un cuento para asustar aprendices. Fue un trayecto de 30 kilómetros que me partió la cabeza en dos, lo que sabía del camino y lo que ahora creo del camino. Salí de noche con la caja llena de fécula. La carga respira, por decirlo de algún modo. Si traqueteas de más, el polvo fino se levanta y se mete por todos lados. Traía la radio en volumen bajo, los hombros tensos por costumbre y la vista jugando entre los espejos. A esa hora, la recta luce cómoda, pero ya sabes que es puro disfraz, una sombra larga que puede tapar cualquier intención. A la altura de Llano Grande, vi primero el brillo, no las camionetas. Un destello que rebotó en los retrovisores como si alguien me apuntara con un espejo. Alcancé a decirme: qué raro, cuando el primer golpe sonó en la lámina de la puerta. No fue una piedra, fue seco, corto, con ese zumbido que no quiero volver a oír. Me pegué al carril de alta y le pisé. No soy héroe y no me interesa jugar al valiente, solo pensé en llegar a la caseta de San Martín. Sentí la vibración distinta en el volante. Uno reconoce su unidad con los ojos cerrados y yo noté cómo el camión me pedía cuidado. Detrás, una Hilux y otra más rezagada venían sin prisa. Odio cuando no traen prisa. Es como si ya supieran que vas a frenar por ellos, que en algún punto vas a fallar. Toqué la bocina más por nervios que por estrategia. Esa bocina que hace temblar el pecho y te recuerda que un mastodonte de metal te obedece. Quise llamar por radio, pero la señal se picoteó con chasquidos, y en medio del ruido se coló algo raro, como si alguien respirara pegado al micrófono. No eran los muchachos de la base, no era estática normal, era una respiración lenta, medida, que se mezclaba con la interferencia. Apagué la radio, la volví a encender, el mismo sonido. No es momento, me dije, y la dejé muerta. Otro golpe. Esta vez, el parabrisas vibró como piel de tambor y una araña de vidrio me rebanó el aire justo frente a la cara. Sentí el aliento caliente subirme por el cuello. Olía a fécula levantada, dulce y seco a la vez.
ese olor que parece inocente hasta que te quita oxígeno. La camioneta se me emparejó. Alcancé a ver la silueta del copiloto con el brazo afuera. Cuando apuntó, no pensé. Bajé un cambio, abrí espacio con un volantazo mínimo. No puedes hacer locuras con toneladas detrás, y el tiro pegó en el borde metálico que separa cristal y chasis. El brillo de la chispa duró nada, pero yo aún lo veo cuando cierro los ojos. Metí el camión en una especie de disciplina animal, manos flojas pero firmes, mirada en ciclo, espejo izquierdo, derecho, frente, tablero. No hablo con Dios mientras manejo, hablo con el motor. No me falles, viejo, aguanta, le dije, y él respondió. El sonido se mantuvo parejo, con ese ronquido que te promete que, si tú no te quiebras, él tampoco. A partir de ahí, todo tomó una textura que no sé bien cómo explicar. El polvo de la fécula se levantó con cada bache y empezó a pegarse en el interior del parabrisas roto, dibujando velos blanquecinos. Y en esos velos vi la marca de una mano. No era completa. Eran 4 dedos como barridos de adentro hacia afuera, como si alguien, sentado conmigo, hubiera querido limpiar para mirar. Parpadeé fuerte. Volví a mirar. Ahí seguía, tenue, pero seguía. Te estás sugestionando, Iván. El cerebro busca figuras en las nubes, en la madera, en el ruido. Lo sé. Pero esa mano se marcaba con el vaivén del camión, a tiempo con cada retén del camino, como si respirara al mismo ritmo que yo. Las camionetas no se acercaban demasiado. Jugaban a cortarme el paso y a recordar que podían acercarse cuando quisieran. Cerré como pude. Pegué el coche a un tráiler más lento para obligar a los de atrás a calcular peor. En el espejo vi una máscara de neopreno, lentes oscuros en la noche, nunca entendí esa pose, y una chamarra con franjas claras. Les juro que vi algo más. Atrás de ellos, casi pegado a la defensa, algo que parecía otro juego de luces, pero no venía nadie más. Era como si el asfalto tuviera 2 reflejos distintos para los mismos faros. Te ríes, me da igual. Yo lo vi, una doble línea de luz, como si una sombra manejara pegada al mundo real, mimándolo. Me quise convencer, cansancio. Esa semana llevaba 4 rutas y media. El cuerpo cobra, el cuello quema, la espalda pide tregua. Sí, cansancio. Hasta que el micrófono, sin que yo lo tocara, soltó un cuchicheo. No, no eran palabras. Era mi nombre pronunciado despacio, con la cadencia de alguien que me ha dicho Iván desde niño. Dicen que cuando el miedo aprieta, uno se vuelve niño otra vez. Yo, por unos segundos, lo fui. ¿Quién habla? No esperé respuesta. La radio volvió a morir. Un tramo quedó casi vacío y aproveché. Subí más velocidad de la recomendable con ese vidrio despedazado. La corriente de aire me raspaba los ojos. El polvo de maíz me secaba la lengua. Tenía la garganta áspera y un latido metido en las sienes. El cinturón me cortaba el pecho con cada brinco, pero no aflojé, porque cuando aflojas, ellos huelen la pausa. Y la pausa es sangre. No voy a decir que no pensé en tirar la unidad. Te pasa por la cabeza. Abro hacia el acotamiento, freno de golpe, que me rebasen y me quedo atrás. Uno se cuenta historias con finales limpios, pero no hay finales limpios en la México-Puebla a esa hora. O sigues o te comen. Así que seguí. No supe en qué momento la temperatura dentro de la cabina bajó de golpe. Hasta entonces estaba sudando, pegajoso, resbalándome en mis propios antebrazos. De pronto, un fresco que no venía del aire de afuera me recorrió la espalda. Se me erizó la piel como si alguien me hubiera abierto la puerta. No había ventanas más que la rota, y aún así sentí el soplo nítido, casi perfumado. Perfume no de mujer, no me malentiendan, sino de algo limpio, de ropa sacada al sol. Me acordé de mi abuela sacudiendo cortinas. ¿Por qué me acordé de eso en medio de una carrera por no morir? No tengo idea. En ese frescor,
La mano marcada en el cristal se hizo más clara. Esta vez eran 5 dedos, y al centro de la palma, un hueco ovalado, como si la fécula se hubiera retirado sola para dar forma a un ojo. Quise pasar la mano para borrar, pero el volante no perdona descuidos. Me contuve. Se escuchó otro disparo. Me pegó en la mente más que en el camión, porque el oído aprende rápido a distinguir lo que te toca y lo que solo te amenaza. Este pasó por encima y se perdió. En mi espejo, el copiloto de la Hilux hizo un gesto, como maldiciendo, y entonces ocurrió lo que no he podido explicar a nadie. Entre el golpe y el siguiente, vi a un hombre parado en el acotamiento, como si fuera a cruzar. Alto, delgado, sin rasgos claros, con un chaleco fosforeflectante de esos que usamos nosotros. Llevaba los brazos extendidos, no para detenerme, sino como midiendo. A su lado, una sombra pequeña, quizá un niño, quizá un bulto. Pasé a su altura en un segundo, 2 a lo mucho. Aún así, el tiempo se desplegó como plástico en el aire. Alcancé a ver cómo la luz de la Hilux lo atravesaba. Literal, lo atravesaba. No lo iluminó. Lo atravesó. Y del otro lado, el asfalto volvió a tragar la noche. Pegaron el freno atrás. Los escuché, los vi reducir. Algo no les gustó. ¿Lo vieron también? No lo sé. Yo no frené. El camión, viejo leal, aprovechó la ventana. Tomé ventaja. Un tráiler adelante dejó abrir. Le toqué 2 veces. Gracias, como cuando la carretera te presta un milagro chiquito. Y seguí. El frío dentro de la cabina se quedó. El olor dulce de la fécula bajó. En el parabrisas, la mano se desdibujó hasta dejar apenas el contorno. La radio volvió sola, con un zumbido limpio, de manual. San Martín, dije, como quien repite una oración corta para no perder la cabeza. El tablero marcaba lo de siempre. ¿Lo de siempre? No exactamente. La aguja del tacómetro vibraba a un ritmo que no correspondía al motor. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Al mismo compás que un latido. ¡Oh, qué pasos! A la distancia, por fin, la caseta. Ese cuadro iluminado que a veces uno maldice por las filas y que esa noche yo amé como se ama una puerta abierta en tormenta. Les hice luces, lo más discreto que pude. Apreté la bocina una sola vez. No quería anunciarme a todo el mundo, solo a los que me podían ver. No sé si alguien de ustedes ha llegado a una caseta con el vidrio roto y los hombros hechos piedra. El mundo se vuelve eco de neumáticos, frenadas, voces superpuestas. Bajé la velocidad sin cerrar del todo el paso. Ya me conocen los compañeros. Primero evalúas, luego te detienes. Vi un elemento de seguridad caminos alzando la mano, indicándome el carril. Y la vi a ella. No, no era ella de mujer. Era la misma figura que en el acotamiento, pero más compacta, más cercana a la barrera de concreto. Me hizo el mismo gesto, brazos extendidos, midiendo. ¿Medía qué? El ancho de mi suerte, supongo. Me paré con un tirón que casi me saca el aire. Apagué. Temblaba. No en grande. En vibraciones cortas, como si la carretera se me hubiera metido bajo la piel. El de la caseta se acercó con cuidado. ¿Está bien, jefe? Quise decir sí, pero la palabra no me salió. Señalé el parabrisas, señalé atrás. Venían 2. Mi voz gruñó. Venían 2. Llegaron 2 patrullas. Uno de los oficiales, joven, ojos atentos, se subió de mi lado y asomó medio cuerpo afuera para mirar el daño. Metió la cabeza de nuevo, se quedó mirando fijo el vidrio. ¿Y esa mano? Me lo dijo bajito, para no encender chismes. Yo solo levanté los hombros. Con la acelerada se hace de todo, me inventé. No insistió. El protocolo ya lo saben. Datos, llamada, aseguramiento.
Yo me abrí la camisa para respirar mejor, porque el pecho me latía como si él también hubiera corrido. Desde la caseta juraron haber visto 2 luces frenando a unos 200 metros y luego desaparecer. «Se metieron, por el retorno», dijo uno. «No hay retorno ahí», respondió otro. Silencio. Esa clase de silencio que cubre con celofán las cosas incómodas. Me dieron agua. Me senté en el escalón de la unidad con las piernas abiertas, las manos sobre las rodillas, como nos sentamos los que ya no sabemos en dónde poner el miedo. El polvo de fécula me había pintado los antebrazos de blanco. Alguien dijo que parecía yeso. Yo pensé en otra cosa. Pensé en la marca de esa mano en el cristal. Pasé el dedo. El contorno seguía ahí, tenue, pero ahí. Cuando llegó mi jefe, me abrazó como nunca antes. Mide poco, pero ese día fue enorme. «Te nos adelantaste, cabrón», me dijo con la boca apretada. «No vuelvas a hacer esas jaladas de correr así». No supe si reír o llorar. Le contesté lo primero que me salió. No corrí. A mí me empujaron. No hice denuncia contra fantasmas. Hice lo que tocaba. Acta, reporte, fotos, el vidrio, camino a taller. Yo, camino a casa con las manos todavía encogidas. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, escuchando un rumor como de llantas pasando lejos. En algún punto, el sueño me venció. Soñé con mi abuela y sus cortinas tendidas al sol. Soñé que alguien me susurraba al oído, «frena», y yo, obediente, frenaba. Pero no había piso, solo un carril suspendido en la oscuridad. Al día siguiente, fui a recoger la unidad. El mecánico, viejo de manos negras, me entregó las llaves y me dijo como si soltara un chiste. Le limpié el parabrisas con ganas, pero esa manita no quiso irse. Reí por compromiso. Me asomé. No estaba, ni rastro. «Ya ve, jefe, le metes ganas y todo sale», dijo. Lo dejé creerlo. Lo dejé creerme. Desde esa noche, cuando paso por Llano Grande, bajo la música y escucho. No porque quiera oír otra vez el nombre en la radio, que no volvió a sonar, sino porque juraría que hay un tramo en el que el asfalto respira. Sí, respira, como si debajo quedara el eco de lo que corre. A veces, si voy solo, siento el mismo fresco que me agarró la espalda aquel día. No me asusta tanto como debería. Quizá porque en ese frío sigo entendiendo una cosa. Esa mano no venía a llevarme, venía a medir el espacio que me quedaba. Lo suficiente para pasar. Un carril exacto y una decisión simple. Seguir. No voy a decirles que todos los que van por esa ruta verán lo mismo. Ojalá no. Ojalá no vean nada que no les toque. Lo único que les pido, como colega y como hombre que ya no maneja igual, es que si un día sienten que el camino se dobla donde no hay curva, no confíen en el impulso de recargarse en el miedo, ni en el impulso de la rabia. Confíen en su máquina, en su respiración, en la distancia que los separa de la siguiente luz. Y si, por lo que sea, una mano se marca en su vidrio sin que nadie la ponga, no intenten borrarla a lo bruto. Hay señales que se agradecen sin entenderlas. La caseta de San Martín es la misma de siempre. Filas, cobros, discusiones, risas. Pero hay noches en que los operadores, que estuvieron ahí el 4 de junio, dicen que de reojo se ve a alguien parado a la orilla, midiendo. No espanta, no pide, solo mide. Si lo ven, no le hablen, pásenle. Y cuando respiren del otro lado, cuando el voltaje del cuerpo baje y el corazón vuelva a latir con tiempos normales, piensen en esto. No todos los que salen a cazarnos son de carne y hueso. A veces, el camino trae sus propios jueces, y a veces, solo a veces, nos dejan cruzar. Ataque con piedras en coyotes. Yo no iba a parar. Eso lo tuve claro desde el primer golpe contra el cristal. Eran pasadas de las 11:30 cuando tomé la recta rumbo a Coyotes, Aguascalientes. Llevaba una cisterna de 62,000 litros, gasolina que olía fuerte aún con las ventanillas cerradas.
El tablero marcaba 78 kilómetros por hora y el camino estaba vacío, apenas 2 luces lejanas que iban y venían como si dudaran de meterse a esa brecha. El viento sonaba parejo, con ese rumor que a los operadores nos relaja porque significa que todo marcha bien. Motor templado, llantas con agarre, carretera seca. El primer pedradón no lo vi venir. Se oyó un tac seco, seguido de un estallido de vidrio y un nublado de polvo brillante que me raspó la cara. Sentí el golpe directo en la sien, como si alguien me apagara y me prendiera con un dedo. La sangre me corrió tibia por la oreja y por instinto metí el volante para sostener la línea. Lo siguiente fue un pensamiento muy simple. No te duermas, no frenes, no les des el gusto. A la derecha, la terracería hacia los sembradíos era pura boca oscura. A la izquierda, un talud de tierra se recortaba contra el cielo con unas siluetas quietas que no supe si eran mezquites o personas. Me salió un temblor que me subía de los pies al cuello y me dejó la mandíbula apretada. «Traga aire, viejo, traga aire», me dije. En eso, la segunda piedra pegó del lado del copiloto y abrió una telaraña larga que se llenó de puntitos de luz, como si el parabrisas se hubiese vuelto cielo. El golpe sonó hueco, casi con eco. Metí tercera para que el motor subiera de vueltas y el tráiler respondiera sin latigazo. Con una mano limpié la sangre que me estaba metiendo a la ceja y con la otra pegué el volante al pecho. Quise hablar por radio, pero solo alcancé a tocar el micrófono. Me dio rabia no tener más manos. Me dio miedo pensar que otra piedra me entrara directo a la cara. Me dio por mirar el retrovisor y ahí fue donde lo vi. A muchos no les gusta que uno cuente estas cosas. Dicen que uno exagera, que la adrenalina te inventa sombras. Yo no andaba pensando en cuentos. Solo vi lo que vi. Una figura que corría pegada a la orilla del camino, del lado del conductor. No la alumbraba de lleno el faro, pero lo suficiente como para notar que no era un carro, ni una moto, ni una camioneta. Era alguien o algo que corría sin mover los brazos, como si lo empujara el aire. Cada 10 metros levantaba una nube bajita, y en medio de esa nube, 2 brillos, como ojos de animal. Pensé en un perro grande, pensé en un chamaco con chamarra reflectante, pensé en cualquier cosa que me mantuviera cuerdo. Luego dejé de pensar. Le pisé. El tráiler se estiró pesado y sentí el tirón en el estómago, ese jalón que a veces te hace creer que flotaste un poquito en el asiento. Si me detenía ahí, me iban a bajar a golpes o a punta de pistola. Si seguía, al menos tenía la cabina como coraza. Otra pedrada pegó en la puerta y reventó el espejo. La vibración me subió por el brazo izquierdo, directo al hombro. Dije en voz alta, «Ni madres». Me escuché ronco, como si otro hablara por mí. El camino hacia Coyotes ese jueves estaba tan callado que el silbido de la fuga de aire de los frenos me sonó a persona respirando. Hubo un tramo en que el faro ilumina un borde de piedra y maleza, y ahí fue cuando me di cuenta de que las siluetas en la ladera sí se movían. 2, tal vez 3. No corrían parejo. Uno iba agachado, el otro de lado, como si lo jalaran. Me acordé de historias que me contaron en los patios, que por esas veredas, cuando pegan pedradas, no siempre son muchachos, que a veces les toca a los que pasan solos. La palabra «les toca» me cayó mal. No quería ser yo el del turno. Entre Coyotes y Coyotes, Bronco, hay un tramo donde el pavimento se ondula. El tráiler lo siente antes que uno. La caja bambolea y luego te alcanza el volante, como si te sacara la lengua. Yo lo pasé clavado en la idea de llegar a la comunidad, lo más cerca posible de alguna tienda, de alguna luz. Noté una cosa rara. El motor iba tendido, sí, pero por ratos el ruido se iba hacia atrás, como si la cabina se quedara quieta y el resto del camión siguiera avanzando. No era que el motor fallara, era la atención, dicen, o el miedo que te separa la cabeza del cuerpo para que aguantes. No sé de dónde sacan ciertas mañas los que tiran piedras.
Tal vez porque ahí no hay tantas curvas, atacan en recta. Te vigilan desde antes, te ponen un retén falso, o se esconden detrás de montones de tierra y te prueban los nervios hasta que paras. A mí me sonó una risa, no una carcajada, más bien un ejem con malicia, justo donde se unen el parabrisas roto y la goma del marco. Me dije que era el viento pasando por la grieta, pero luego lo escuché otra vez, como si alguien se limpiara la garganta para hablar. Clavé la vista en los postes. Cada poste marcado era un paso menos. Empecé a contar. 1, 2, 3. No llegué al 10. A la altura del 7º, una piedra pequeña entró por la ventana rota. Me raspó la mejilla, rebotó en el tablero y se quedó bailando en el piso, entre los pedales. Se me metió una idea que no sé cómo explicar, que esa piedra estaba amable, que no quería lastimar, que solo quería entrar. Me dio asco pensar eso. Le pisé más y sentí que el tráiler, enorme, obedecía como si fuera un carrito. En la orilla, la figura que corría se me emparejó por un segundo. La vi de reojo, lo juro. No tenía hombros. Su cabeza parecía muy chica para el cuerpo, o tal vez era que no había cuello. Los ojos, o los brillos, apuntaron a la cabina, y no sé por qué, pero sentí que me reconocía. No como persona, como vehículo, como si llevara algún olor o algún pulso que esa cosa conocía. Me acordé de que la cisterna venía llena y pensé en el peso, en la inercia, en lo que pasaría si me obligaban a frenar y alguien prendía un encendedor. No iba a parar. Las luces de Coyotes Bronco asoman primero como manchas. 1, 2, 3. De pronto ya son muchas y parecen más cercanas de lo que están. Toqué el claxon largo hasta dejarlo sin aire. El sonido me vibró en el pecho, me aflojó las rodillas. Le hablé a los que no veía. ¡Quítense! Le hablé a los que sí. ¡Ya llegué! Le hablé a la cosa de la orilla. Aquí no. No me oyó, o eso quise creer. El último pedazo de la recta lo hice con la boca seca y la lengua pegada al paladar, salpicado de vidrios que crujían bajo la suela. Cuando por fin entré a la comunidad, vi a 2 muchachos en bici que se hicieron a un lado sin entender. Una señora en bata se asomó desde una puerta con luz amarilla. Un perro cruzó y frené lo suficiente para no llevármelo. El olor a gasolina y a metal caliente se mezcló con el de tierra mojada, aunque no había llovido. Me fui directo a la placita donde a veces se ponen patrullas. Toqué el claxon otra vez, apagué luces. Dejé el motor encendido porque me daba cosa matarlo y quedarme en silencio. Fue en ese silencio a medias, cuando ya había gente acercándose, que el espejo roto terminó de colgarse y cayó. A mí se me doblaron los brazos al fin, como si me hubieran quitado una viga de encima. Escuché. ¿Está bien? ¿Quién fue? Háblele a la Cruz Roja. Alguien me puso la mano en el hombro y me dijo que respirara despacio, que me estaba hiperventilando. Me limpiaron la sangre con una toalla que olía a jabón de barra. Me ardió, pero me supo a vida. Alcancé a decir. Me tiraron piedras. Allá, antes de entrar a Coyotes. Les conté de la primera, la segunda, la telaraña en el cristal. No dije nada de la figura. Todavía no. Llegó la patrulla con las torretas lanzando luces azules que en un rato me pusieron mareado. Uno de los oficiales miró el vidrio, recogió una de las piedras y la pesó en la mano como quien se piensa un tiro libre. «Las traen bonitas, ¿eh?», dijo. Yo asentí. Otro preguntó si venía solo, si el camión traía cámaras, si había visto a cuántos. Le respondí con lo que sabía, que mínimo 2, que desde la ladera, que pegaron con puntería, que no vi carro, que venían a pie, y no pude con el impulso. Había una cosa más. Me quedé callado. El oficial me miró esperando. Olvídelo, capaz si fue la adrenalina. Él no se rió. A veces salen cosas raras por acá, dijo sin tono. Lo importante es que no paró.
La ambulancia llegó con ese olor a algodón y desinfectante que a muchos nos devuelve a la infancia. Me revisaron, me alumbraron los ojos, me pusieron una tirita en la herida de la sien. La paramédica me preguntó si veía doble, si sentía hormigueo en las manos. Solo cansancio, respondí. Dudé un momento y solté. ¿Usted cree en eso de que uno ve lo que se quiere salvar? La paramédica se rió bajito, no de burla, y me dijo, yo creo que a veces el miedo te presta ojos. Me quedé con esa frase dándome vueltas. Después, ya con el motor apagado y los vidrios crujientes en el piso, caminamos con los oficiales a ver el costado de la carretera. No encontramos huellas claras, solo marcas pequeñas, como de pisadas sin forma, saliendo de la hierba hacia el asfalto y volviendo a meterse. Había piedras apiladas en dos lugares distintos, no muy grandes, bien escogidas. En la cuneta encontramos una bolsa con botellas vacías. Uno de los policías comentó que a veces los tirapedras se emborrachan primero para agarrar valor. Otro dijo que no en todos los casos se trata de rateros, que hay muchachos que lo hacen por reto, por fama en redes. A mí no me cuadraba ese detalle que no dije, que la cosa esa corría sin brazos. No me crean si no quieren. Uno aprende a manejar también lo que cuenta y lo que guarda. Yo solo sé que al mirar de nuevo el retrovisor, roto como estaba, sentí que me miraban desde el vidrio, no desde atrás, como si el mismo camión hubiese regresado la vista. Pensé en la piedra amable y en el sonido de garganta que no era del viento. Pensé en la palabra coyotes, no por la comunidad, por el animal, por su forma de rodear, de probar, de no darse a ver completo. Hay rutas donde los muertos se quedan de guardia. Hay rutas donde lo que asusta no siempre quiere el dinero. A veces quiere que pares. No preguntes por qué. La Cruz Roja me llevó a que me limpiaran más la herida y me tomaran la presión. Todo normal, dijeron. Solo reposo, agregaron, como si existiera eso para nosotros. De regreso con los oficiales, uno me sugirió levantar denuncia. El papeleo, ustedes saben, sirve para la estadística, para que no digan que no pasa nada. Lo hice. Escribí lo que correspondía. Fecha, hora, punto aproximado, daños. Evité poner lo otro. A veces la leyenda comienza con lo que se calla. Ahora, cuando me vuelvo a subir a la unidad y agarro esa misma recta, bajo un poco la velocidad, no por miedo sin nombre, por respeto. Voy pendiente de los cambios de temperatura en la cabina, de los ruidos nuevos, de las sombras que corren al ras del camino. Si el viento se cuela por una grieta y hace un sonido raro, no me hago el valiente. Me orillo en un lugar vivo, con luces, con gente. Aprendí que el camino también tiene humor, y que hay noches en que te deja pasar sin verte, y otras en que te mira de frente y te pregunta si mereces cruzarlo. ¿Qué le diría a quien escucha esto antes de tomar esa ruta? Dos cosas. Una, práctica. No frenes donde te avientan el mundo encima. La cabina es tu pequeña fortaleza. Muévela hasta un sitio donde tu voz tenga eco en otras voces. Dos, menos práctica pero igual de cierta. Cuida lo que piensas mientras manejas. Hay pensamientos que abren puertas y hay lugares donde mejor no abrir nada. Aquella noche del 13 de marzo quedó bautizada entre los compas como el ataque de coyotes. El video de cómo llegué tambaleándome a la plaza, con el parabrisas hecho añicos y la cara manchada, corrió entre grupos y páginas. Dicen que desde entonces ya casi nadie pasa solo a esa hora. Y que los que pasan, incluso los que no creen en nada, bajan el volumen del estéreo cuando entran a esa recta. Por si acaso, porque alguien, algo, podría estar escuchando. Y si usted siente que una piedra entra, amable, por la ventana, no se confunda. El camino también elige a quien perdona. A mí me dejó entrar. No sé si me vuelva a pasar la factura. Tiroteo de 18 balazos. Me llamo Efraín, operador con 15 años en carretera.
El 9 de enero de 2025 me tocó el turno nocturno rumbo a Oaxaca, por la Cuacnopalan, Oaxaca. Salí de la báscula cerca de las 10, tanque a 3/4, carga sellada. Hacía frío seco, de ese que corta la cara y te obliga a encoger los hombros. El parabrisas crujía de vez en cuando por las diferencias de temperatura. Nada raro, o eso pensé. La autopista estaba casi sola. A ratos, el asfalto brillaba como agua por los faros y el viento me empujaba los espejos. La radio de cabina traía un zumbido bajo, típico cuando la señal de la sierra juega contigo. Cada tantos kilómetros, una patrulla estacionada, luces apagadas, como si alguien estuviera mirando desde adentro. Pasé con el impulso contenido y seguí. El plan era cruzar ese tramo antes de la medianoche, evitar paradas largas y llegar a la caseta con el cuerpo todavía fresco. Kilómetro tras kilómetro, todo normal. Unos camiones de doble semirremolque me rebasaron como si tuvieran prisa por salir de un mal sueño. Yo mantuve mi ritmo. El tablero marcaba 84, 85, luego 83. Respiré. Busqué el termo con café. Di un trago. Sabía amargo, pero me mantenía despierto. El motor cantaba parejo, una especie de arrullo mecánico. Fue cuando miré el reloj y vi 11:18 que me dio risa. Mira, 18. Poca cosa. Un número. Pero lo registré. Uno no elige qué detalles se agarran a la memoria. Crucé un puente corto. De pronto la radio se murió. Ni estática, ni chasquidos, nada. Como si le hubieran cortado la lengua. No toqué el dial. Solo me quedé escuchando ese silencio raro, que pesa más que el ruido. Apreté el volante. Bajé un punto el volumen. De la nada. Una manía. Ya no había volumen, pero mi mano obedeció como si sí. ¿Me entendí? Yo tampoco. Vi el destello por el espejo derecho. Primero pensé que era otro tráiler bajando con las altas. Luego el segundo destello. Verde, no blanco, verde. Se me irrigó la nuca de calor. Los que trabajan en esto ya lo saben. Si te alumbran con verde en faena, no es buena señal. En ese segundo de reconocimiento me tembló el pie. No solté el acelerador, pero el cuerpo me pidió freno. No lo obedecí. El primer golpe contra la puerta sonó como si alguien hubiera tirado un puñado de tuercas a la lámina. Tac, tac, tac. Pasaron una fracción de segundo y llegó el segundo golpe, más abierto, más hueco. Ya no eran tuercas, eran tiros. No me hice el valiente, grité una grosería instintiva, como si el aire necesitara una llave para destrabarse del pecho. Hundí el pedal. El motor rugió. Los fogonazos aparecieron a la izquierda, saliendo de un compacto que se me había pegado sin que lo notara. Iba pintado de gris, de esos que desaparecen en la noche. No pude contar cuántos eran adentro, pero el que iba atrás se asomaba por la ventanilla con el brazo tenso. Las balas empezaron a clavar su firma metálica en la carrocería. El vidrio lateral vibró como si tuviera vida. No voy a adornar. Sentí miedo, miedo físico. Las manos me sudaron. Los antebrazos se me llenaron de cosquillas calientes. El estómago se apretó como si me fueran a dar un golpe. Pensé en bajar la cabeza, pero el instinto de no perder la vista del camino ganó por un pelo. Respiré por la nariz para evitar hiperventilar. Me repetí sin sonido: derecha, 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 y pegué la unidad a la línea. Aceleré hasta donde el peso me dejó. El compacto mantuvo la posición. Alguien gritó desde adentro. No palabras, un alarido y volvió a tronar. El retrovisor, en cámara lenta, se desprendió con una lluvia de plástico. El siguiente impacto a la trasea me dio en el alma. Sonó a metal doblándose por dentro. Y luego, un silencio. Solo el motor y mi respiración. Hasta aquí, cualquiera diría que es un asalto más en una autopista olvidada. Pero hay cosas que no caben en ese más. Yo no sé explicarlas, solo les pongo el orden en el que pasaron. Iba con el acelerador al fondo cuando de la radio muerta salió una voz.
No música, no interferencia. Una voz seca, sin eco, como si hablara desde la guantera. Dijo, con la calma de quien lee una lista: 1. Me helé. Por un instante pensé que era el cerebro reventando cables por el susto. Luego vino 2. No busqué el dial, no extendí la mano, solo escuché. 3, 4, 5. El brazo del tirador volvió a asomarse. Yo conté con la radio. 6, 7, 8. El compacto intentó cerrarme. Tiré del volante con un movimiento seco y sentí el tráiler doblarse en sí mismo. Ese breve retraso entre lo que tú haces y lo que el monstruo de toneladas decide hacer. 9, 10, 11. El sonido del proyectil rompiendo la esquina del parabrisas me dejó un zumbido cristalino en el oído izquierdo. Bajé un poco la cabeza. 12. Del lado derecho se asomó otra luz, más baja, como si viniera de la cuneta. Me juraría que vi a alguien parado junto a la barda metálica. No se movió. No tenía por qué haber alguien en ese lugar a esa hora. Pero la figura estaba ahí. Un bulto oscuro con los brazos pegados al cuerpo, el rostro vuelto a nosotros. No voy a decir que vi ojos, ni sonrisa, ni trucos baratos. Vi el bulto. Mi cabeza lo registró, y cuando pasé a su altura, el frío que entró por la rendija de la ventana me partió las ideas en dos. 13. El compacto ajustó su lugar. Me tiraba abajo, a la altura de la llanta. 14. Fue cuando apagué de un manotazo las luces de cabina para que no me vieran el contorno y lancé el tráiler medio metro hacia la izquierda. No me pregunten en qué estaba pensando. No lo estaba. Estaba reaccionando. El auto se comió el carril de emergencia. La barda rechinó. Escuché un golpe de hojalata que no era mío. 15. Apreté la quijada. El cinturón me cortaba la clavícula. 16. Ahí lo escuché claro. La voz ya no venía de la radio. Venía de atrás. Como si alguien estuviera sentado en la litera contando con paciencia, sin apuro. Me ardieron los ojos, no por lágrimas, por el humo leve que se colaba de quién sabe dónde. 17. El compacto pegó un frenón torpe y se quedó un par de metros atrás. Aproveché y me colé entre un tráiler estacionado en el acotamiento y la barda. No había espacio, pero fui. Las manos se me durmieron un segundo y recuperé el tacto como si me hubiera mordido una corriente. 18. Silencio. Un silencio distinto al primero. No era ausencia de ruido. Era como si todo el paisaje hubiera exhalado al mismo tiempo. La figura de la cuneta ya no estaba. El compacto se quedó atrás, dudando, como si al fulano del asiento le hubieran cambiado el libreto sin avisarle. Mi motor hizo un golpe de tos, recuperó el aliento y seguimos. No solté el acelerador hasta ver, a lo lejos, la luz naranja de la siguiente rampa y, más allá, el anuncio verde que prometía la caseta en tantos kilómetros. Llamé por el botón de emergencia del GPS. Esta vez sí contestó alguien humano. Unidad 7, reporte su estatus. Me salió la voz rota. Me tiraron, a la altura de, no sé, pasando el puente corto. Estoy entero, la unidad camina. Voy a caseta. Recibido, seguimos tu trazo. Apenas crucé el primer arco de luz, respiré como si me hubieran quitado un peso del pecho. Bajé a 60. Los hombros me dolían como si hubiera cargado costales. Caseta me abrieron paso con la rutina de siempre, pero cuando vieron los agujeros, se apuraron. Atrás de mí llegó una patrulla. Me pidieron apagar motor, estacionar en la bahía. Las manos me temblaron cuando quité la llave. Todavía vibraba el cuerpo, como si mis huesos hubieran aprendido a rezongar con el motor. Los de seguridad me preguntaron cuántos disparos había sentido. No sé, dije. Muchos. Vino un supervisor con una lámpara de hombro y contó, tocando con la yema. 1, 2, 3. Lo miré por encima del hombro, sin querer acercarme al costado. Los conté con él, en silencio. 18, dijo, y paró.
Me miró como se mira a alguien que no conoces, pero que de pronto se te parece. ¿Qué suerte traes? No supe qué responder. Se acercó un federal y me pidió repetir. Lo hice, de manera torpe, con frases cortas, regresando a la voz que contaba. Él anotó radiointerferencia sin levantar la cara de la libreta. Me preguntó si había tomado. Café, contesté, del fuerte. Sonrió por un lado, sin alegría, como si le doliera la muela. Revisaron cámaras, pidieron placas. El compacto gris no apareció claro en ninguna toma. Esas cosas pasan, como si la noche borrara con su propia goma. El mecánico que hacía guardia nocturna llegó con sus guantes y una linterna, las manos llenas de grasa. ¿Me dejas? Asentí. Pasó la luz por los agujeros. Los bordes estaban calientes, todavía desprendían olor a fierro quemado. De adentro hacia afuera, la lámina parecía masticada. En el parabrisas, una estrella frágil, detenida por milagro. Aquí se te fue a un pelo, dijo, tocando un círculo a la altura de mi cabeza. Sí, dije, y sentí que la palabra se me quedaba pegada al paladar. No conté lo de la voz de atrás, no esa noche. Cuando tú hablas de esas cosas en voz alta, de inmediato llegan las explicaciones, y a veces las explicaciones tapan más de lo que muestran. Dije lo justo, firmé, llamé a mi mujer, le dije, ya llegué a caseta, estoy bien. Me preguntó si había cenado, le dije que sí, aunque el estómago seguía amarrado y cualquier bocado me habría sabido a metal. Me dejaron estacionado bajo un foco alto. Había insectos chocando contra la luz, dejando un chisporroteo pequeño. Me recargué en la defensa y cerré los ojos un momento. Lo que escuché fue el goteo del sistema de enfriamiento y, detrás, apenas audible, una respiración que no era mía. Abrí los ojos de golpe. La cabina vacía, el foco zumbando, la noche, esa de siempre. Me reí flojo. El cuerpo tarda en creer que ya pasó. Horas después, con el peritaje preliminar, uno de los guardias me habló bajito, como si contara un secreto que no quería crecer. Este tramo, desde hace meses, trae su propia fama, que si escuchan pasos en el acotamiento cuando paran a orinar, que si aparece una silueta que nunca se mueve y sin embargo todos la ven en lugares distintos, puras pláticas de noche, pero cada que pasa algo feo, alguien jura haber visto algo. No respondió cuando le pregunté qué era ese algo. Volteó al tráiler, a los 18 agujeros bien puestos, y se quedó callado. El conteo se me quedó pegado. Durante días, cualquier ruido seco me activaba la lista. 1. El portazo en casa. 2. La tapa de la olla. 3. La pelota de los niños del vecino contra la barda. 4. Con el tiempo se fue apagando, pero si regreso a ese tramo, y la noche está igual de fina, y la radio decide jugar a dormirse, todavía me pasa que, sin querer, alzo la vista al retrovisor y espero una voz que no es de nadie conocido. No llega. La mayoría de las veces, no llega. A la mañana siguiente, ya con luz, fui a ver el costado bien. El sol levantaba vapor del asfalto y la unidad parecía un animal cansado, pero vivo. Toqué la lámina alrededor de los impactos. Estaba fría, ya sin aliento. Me agaché para ver el ángulo de entrada de un tiro que había rozado el escalón y me fijé en un detalle que no vi de noche. Los orificios, vistos a cierta distancia, parecían buscar un orden. No un dibujo, no una figura exacta, nada de romanticismos. Pero había una simetría tosca, como si la violencia hubiera querido formarse en fila y se hubiera rendido a medio intento. Me enderecé con un crujido de espalda. «¿Estás viendo cosas?», me dije. «¿Dormiste mal?». Subí a la cabina, y ahí fue que me encontré el detalle que sí me obligó a sentarme. El marcador digital, detenido en 11 y 18.
como si el reloj se hubiera negado a avanzar justo después de la última cuenta. Lo apagué, lo encendí. Volvió a la hora correcta, no insistí. Desde ese día, cuando paso por la Cuacnopalan, Oaxaca, no entro a pelearle al miedo. Lo saludo con un gesto pequeño, como quien reconoce a un perro bravo detrás de la reja. Y tomo medidas. Revisar ruta, mantener distancia, no dejar que te arrinconen, llevar la radio en silencio cuando la sierra lo ordena. Y si alguna vez escuchas una voz que no cuadra, que cuenta sin apuro, no te pongas a discutir con fantasmas ni con hombres armados. Concéntrate en lo único que de veras puedes mover: el volante, los pedales, la línea que te toca. Lo demás, lo que viene de afuera, del mundo o de lo que a veces se cuela del otro lado, a uno le toca apenas atravesarlo.